Gentiles oyentes, muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Poder 1030 y 1590, llegando hasta los lugares donde usted está sintonizando. Un cordial saludo a Centroamérica, a Sudamérica, al Caribe, a España, acá en los Estados Unidos. Gracias por permitirnos llegar hasta ese lugar sin pedir permiso, abrirnos la puerta de su hogar, de su movilidad. Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Empezamos el programa de esta manera. Estoy seguro que ustedes, al poder estar viendo invitados especiales, estas canciones le van a traer algunos recuerdos. Entonces la iglesia se alegrará en alabanza. Claro que sí, música que alegra nuestro corazón. Está con nosotros Eric Porta. Él es músico de profesión, compositor, ministro de alabanza. Él es de Guatemala, Chiquimula, quiero pronunciar correctamente. Y pues muchísimas gracias, Eric, por haber accedido a esta invitación. Pues la verdad nos sentimos muy contentos, hermano Gustavo, y por estar con ustedes en este programa Calidad de Vida. Y me llamó mucho la atención porque eso es lo que menos tenemos hoy, ¿verdad? Esa calidad de vida. Nosotros mismos a veces nos quitamos esa vida que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Y gente me pregunta, mi hermano, ¿cómo le ha hecho? La gente me ve ahora, ¿no? Después de 180 libras menos. Entonces, ahora sí tengo calidad de vida porque pues hoy estoy sano, tengo tantas cosas lindas en el Señor. Pero usted que nos sintoniza, yo lo bendigo. Sé que en algunos lugares no es un lugar, es una hora, para mí son las 4 de la mañana, allá en California, entonces 5 de la mañana. Entonces levantarse 3, 4 horas antes es un poquito difícil al cuerpo, pero es lindo. Veníamos hablando eso con Franklin, ¿no? Levantarse temprano, buscar a Dios, es lo más lindo. Yo lo bendigo a cada uno de ustedes que están en sintonía. Y recuérdese que aquí es donde Dios nos habla, aquí es donde Dios nos bendice, y este es el programa que Dios quiere para usted y su familia esta mañana. Qué cosa linda. Franklin, bienvenido. Gracias por compartir este tiempo y haber sido parte ahora del Ministerio Calidad de Vida, y tenemos harto por qué hablar. Gracias, hermano Gustavo. Un placer poder siempre saludarle a través de estos medios, a cada oyente, a cada uno que va a estar viendo esta programación a través de la plataforma de Facebook, ¿cierto, hermano? Claro que sí. Entonces es un placer siempre poder saludarlos, y en el nombre del Señor Jesucristo queremos saludarlo, bendecirle y gracias por la oportunidad, hermano Gustavo, de estar aquí. No, un privilegio para todo el equipo de Calidad de Vida, el que ustedes estén compartiendo con todos nosotros. Eric, cuéntenos, ¿cómo fue su niñez? Bueno, creo que mi niñez, hablábamos un poquito con eso, con Franklin ayer, mi niñez fue una niñez muy, muy rápida. Creo de que hay niños, ¿no?, que crecen normalmente. Mi niñez no fue una niñez normal. Ya. Empecé a juntarme con gente muy, muy adulta, ¿no? Por ejemplo, yo tenía 12 años y ya caminaba con el alcalde, con el gobernador. ¡Wow! Sí, o sea, era una cosa muy, muy inusual. Entonces, por ejemplo, yo tenía que llevar al alcalde cuando se ponían hasta arriba, ¿no?, el alcohol, llevarlo a su casa, al gobernador, y los hijos de ellos eran mis amigos de escuela, íbamos a la escuela y siempre, ¿no?, buscando, no digamos la bendición, sino que la perdición. Aunque nuestros familiares, por ejemplo, mi mamá me llevaba a la iglesia y era irme a dormir a las bancas, siempre hubo ese temor, ¿no? Siempre hubo esa palabra de hijo, no te olvides, ¿no? Dios está ahí, pero uno siempre, la rebeldía, como que a veces hay una fuerza mayor en la parte del mundo, ¿no?, secular, que te llama siempre a hacer cosas indebidas, ¿no? Y no fue una niñez muy, muy gloriosa, que se diga. Yeah. Crecí muy rápido en el aspecto de la madurez y eso me llevó a consecuencias pues muy garrafales, ¿no? Ya en lo que era la adolescencia y hay mucho que contar, mucho que cortar en esto, ¿no? ¿El sueño de niño? El sueño de niño era tener mi empresa, siempre lo soñé, por eso fue que yo me vine a los Estados Unidos. ¿Empresa de qué? Empresa de construcción. Ya. Mi amigo tenía una bloquera y pues habíamos encontrado un banco de arena muy glorioso y yo eso venía, ¿no? Venía a los Estados Unidos a comprar un camión de volteo, regresarme y empezar a trabajar en eso, pero
como lo digo en mi testimonio, lo que encontré no fue el camión, no encontré nada más que encontré a Cristo. Entonces, ahí fue el cambio. Ese fue el cambio total, radical en mi vida. Muchas veces hablamos que la época de la adolescencia es la parte más difícil, más complicada. En mi país dicen es la edad del burro, porque no sabes lo que quieres, no sabes qué quieres, si eres mayor, si eres adolescente, si eres nada. Y es verdad que uno toma decisiones. ¿Cómo fue tu adolescencia? Sí, la esencia fue, por ejemplo, ahora yo lo puedo ver de esta manera, ¿no? Por ejemplo, uno como familia, y como estamos hablando en un programa familiar, ¿no? Uno como familia tiene que saber distinguir las 4 partes, ¿no? Para uno poder completar un 100 necesita 4 25. Y eso es lo que sucede en la vida, ¿no? Yo no pude tener ese balance por poder decir el 25% uno es lo que uno aprende en casa. O sea, usted es el 25% lo que usted ve en su casa. O sea, en mi casa yo vi a un papá borracho toda la vida. Mi papá era responsable en mantener la casa, pero yo tenía los fines de semana que ir a recogerlo a la cantina. Entonces mirar eso, ¿no? Mi papá tal vez no tirado en el suelo, pero ya en un estado donde ya no... Él, vámonos, ¿no? Espérame, la última y nos vamos, ¿verdad? O sea, y eso a mí me marcó porque dije yo, pues nunca vi a un papá sobrio, siempre fue un ebrio, y eso me marcó porque eso me llevó a mí a decir, pues, si mi papá es así, ¿por qué yo no puedo ser así? Entonces yo empecé a la edad de los 12 años a tomar, entonces, y a fumar. Entonces, el otro 25% es lo que uno aprende en la escuela. Yeah. ¿Qué maestros tuviste en la escuela? Entonces les comentaba yo al hermano Franklin de que en la escuela yo llegaba y con la pacha de guaro yo compraba a los maestros. Entonces me ganaban las clases llevando cosas que a los maestros, 2, 3 paquetes de cigarros, como en la casa siempre habían cigarros, me robaba los cigarros, se los daba a los maestros. Ah, mi alumno, no, pues no vas a tener 100, pero un 80 vas a tener, ¿verdad? Y el otro 25% es lo que uno aprende en el trabajo. Yeah. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿va? Entonces en el trabajo usted pasa más tiempo en el trabajo que en otro lado, o sea, son 8 horas, 10 horas en el trabajo. Y el otro 25% para completar el 100% del ciclo de tu vida, lo aprendes en lo eclesiástico. Yeah. ¿En qué iglesia creciste? Si creciste en una iglesia religiosa, así va a ser tu vida. O sea, si creciste en una iglesia de avivamiento, así va a ser tu vida. Entonces, ese balance del 25% de lo que fue tu niñez, lo que fue tu escuela, lo que fue tu trabajo y lo que fue tu crecimiento eclesiástico, determina quién realmente tú vas a ser. Y eso fue lo que a mí me afectó, que no tuve un 25% completo en mi vida, porque decidí hacer cosas que no tenía que hacer. Y es lo que veo hoy en nuestra juventud, veo hoy en nuestra sociedad, en nuestras familias, que hay un desbalance en todas las áreas, ¿verdad? Entonces, ahora que ya estoy grande, no quiero que mis hijos, tengo 2 hijos, una hembra y un varón, que no cometan los mismos errores que yo cometí. No es fácil. Nadie dijo que criar hijos en los Estados Unidos, el lugar más delicado para criar hijos es en los Estados Unidos. Yo creo que aún en nuestros países es mucho mejor porque usted tiene la rienda de los hijos, ¿no? ¿Por qué? Pero aquí en los Estados Unidos, ¿no? Allá voy a llamar al 911, pues llámalo, no hay problema, ni existe el 911, no existía el 911 cuando yo nací. A ver si le contestan, ¿verdad? Entonces, pero aquí es difícil porque el problema es que depende de la escuela donde tu hijo estudia. El error más grande que se comete es mandar a estudiar a los hijos a las escuelas privadas, en las escuelas de los ricos, por decirlo así, ¿no? Porque en la escuela de los ricos es donde más perdición hay. Hay adquisición económica y se puede comprar la droga más fácil. Es donde se mueve la droga más fácil. Yo trabajé un tiempo con la policía como capellán, entonces me di cuenta que en las escuelas donde llega la gente que más poder adquisitivo tiene, donde se mueve la basura más grande que existe en el mundo. Qué grave, qué grave. Usted dice que a los 12 años ha empezado a beber y a fumar. ¿Cómo fue eso? ¿Solo por ver al papá o es que ha habido incitación de algunos amigos? Tiene que ver mucho eso, o sea, la figura paterna tiene que ver mucho porque acuérdese que
uno ve su héroe en el padre siempre, ¿no? Yeah. Y eso es lo que pasa también en nuestras naciones, ¿no? La falta de la paternidad. Cuando no hay paternidad en una nación, cuando no hay paternidad en una casa, cuando no hay paternidad en una sociedad, se desenfrena. Y eso es lo que pasaba. En mi caso, como no tenía una paternidad que estuviera ahí diciendo, mira, hace esto, hace el otro, entonces uno se desenfrena. Y fue mi caso, ¿no? Llegaban mis amigos, me gritaban de afuera, 12, 13 años, ¡hey! Vamos a la vuelta y enséñame a fumar, ¿no? Enséñame a hacer esas rueditas al fumar, ¿no? Las rueditas que salían. Y que pase por el medio. Yo fumaba de gratis porque mis amigos tenían el poder adquisitivo. O sea, el hijo del gobernador eran millonarios, el hijo del alcalde millonario. Y no solo por lo que tenían en el gobierno, eran dueños de las tierras más grandes en el pueblo. Entonces había ganado. En mi casa había leche porque pues mi amigo era el dueño de la leche. Entonces había fruta fresca porque mis amigos eran dueños de las siembras. Claro. Entonces, yo me ganaba la vida ya de los 12, 13 años, yéndome a arar, a surquear a las tierras, porque mis amigos me decían, venite y nosotros te pagamos. Entonces, sí, en la escuela, como no era una demanda, no teníamos ese compromiso de la escuela, llegábamos a la clase 30 minutos y nos íbamos, porque teníamos ganados a los profesores. Entonces, era un 50 y 50. Lo que yo miraba, no solo en mi papá, lo miraba, el problema de nuestra sociedad ha sido eso, ¿no? De que siempre el alcohol, los vicios, nunca nos dimos cuenta que el alcohol fue, ese es yo le llamo el asesino silencioso, el alcohol y el cigarro. Exacto. El alcohol mata mucha más gente que cualquier gente que quiera matar con una pistola. Mucha gente dice, no, es que no son las pistolas las que matan a la mayor gente, es el alcohol. Mata más gente en accidentes, sin ir muy lejos. Ahorita veníamos y dos carros desposolados y usted le ve la cara al tipo que está sentado ahí todo borracho. O sea, gente que tomó durante toda la noche, se duerme en el camino y no se da cuenta que por la causa del alcohol, el asesino silencioso, usted mata familias enteras. Y ahora pues yo me doy cuenta y digo, wow, cómo Dios fue bueno conmigo, porque yo muchas veces manejé con mis amigos. Manejé con póngase un pick-up, decimos en nuestros países, ¿no? Yeah. Una troca en México. Yo cuando vine a los Estados Unidos, troca, ¿qué es eso, no? Entonces la pick-up decimos en nuestros países, ¿no? Lleno de dos amigos, 20 amigos atrás de la palangana, de atrás de la cama, borrachos, y yo manejando. O sea, era el único que venía borracho, pero lograba controlar todavía. Entonces dije yo, ahora me doy cuenta, digo, qué tonto, porque ¿qué tal si nos vamos a un barranco y ya tuviera en mi conciencia yo 20 muertos, ¿no? O sea, de mis amigos. Pero ahora me doy cuenta de que les serví con todo mi corazón a mis amigos, les serví con integridad, los dejaba cada uno en su casa. Perdón lo que voy a decir, ¿no? Algunos de las borracheras se hacían sus necesidades en sus pantanos y así se los dejaba a sus papás en las puertas. Wow. Y entonces ahora se volteó la tortilla, porque ahora llego a mi país ya convertido. Cuando ellos se dieron cuenta que yo había aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, no lo podían creer. Me decía, ¿cómo es eso que el diablo aceptó a Dios? O sea, que era un diablo. O sea, de apodo me decían diablo. O sea, ese era mi apodo. ¿En serio? Sí, porque yo nací el día del diablo. En Guatemala celebramos el 7 de diciembre, se celebra el día de Satanás. Wow. Yo nazco a la hora de las 6 de la tarde, me queman los cohetes para celebrar a Satanás, nazco. Y a mí me ponen, pues, por Estuardo, yo me llamo Eric Estuardo, y por Estuardo me decían Tato. Entonces, el diablo, ahora el diablo convertido, ¿cómo es eso? Entonces, la curiosidad mató al gato. ¿Cómo es eso de que el diablo, el que nos perdió, ahora es una persona de luz? Queremos ver cómo pasó eso. Entonces, ahora cuando la primera vez que yo llegué hace 20 años a mi pueblo, yo hice un concierto al aire libre y ahí tenía miles de amigos míos, o sea, las familias, los empresarios, el exalcalde, el exgobernador. O sea, ¿cómo es eso que este bandido que nos daba el trago, nos llevaba a nuestra casa dormidos, todos borrachos, ahora es un hijo de Dios? Entonces, ese día que yo hice el concierto fue una cosa masiva, ¿no? O sea,
Estoy hablando de 500, 600 gentes por noche convirtiéndose al Wow. Señor por mi testimonio. Increíble. Porque sí se puede tener un cambio. Y eso se lo estoy contando así, esporádico, ¿no? Claro. Así muy... Pero y ahora, no, quédate en mi casa, mira, no, aquí está mi carro, usalo, o sea, estoy hablando carro de lujo, ¿no? No, ahí está mi casa, vení, quédate con nosotros, o sea, antes yo les servía a ellos, ahora ellos me estaban sirviendo a mí. Se le voltea la cara a la moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios hace todo posible. Yo creo que me imagino, hermano Gustavo, hermano Eric, que todas estas personas que usted conocía fueron sus amigos, a los cuales usted más bien condujo a que anduvieran en cosas no correctas, a beber, fumar. A ellos ahora más bien se convirtieron, yo me imagino que sin a veces necesidad de tanto hablar con palabras y decirle Jesucristo te ama, sino que creo que con el hecho de ver ahora como estamos hablando el estilo de vida, la calidad de vida que ahora el hermano Eric tenía, un hombre diferente, quieras o no, cuando uno tiene a Jesucristo se refleja una luz y esa luz comienza a alumbrar a aquel que todavía está en oscuridad y dice, wow, yo quiero eso que él tiene. Y la curiosidad mató al gato, porque, mire, la curiosidad número uno de todos mis amigos, eso que escuchamos, alguien más canta por vos. O sea, no me creían que yo cantaba. Sí, porque nunca, ¿cómo? Si yo no cantando la ranchera. No está cantando Eric Porta. Nada, o sea, ellos me decía, sentate, comamos, pero quiero que me cantes un pedacito de la canción, a ver si es cierto. ¿Y qué canción le pedían? Cualquiera. No, de las canciones que en ese momento estaban, ¿no? Por ejemplo, una era la de la Fresca Unción, porque se veía muy finita, o sea, muy... Y ya les cantaba y en el trayecto de la canción, cantándoselas a capela, empezaban a llorar. Wow. Porque la unción de Dios así es, ¿no? O sea, cuando usted trae la unción de Dios, no importa en el momento que estemos. Entonces, hubieron momentos donde comiendo en la mesa, mis amigos aceptaban al Señor, llorando, porque se sentían vacíos, ¿no? Mira, tengo todo esto, pero me siento vacío. ¿Qué puedo hacer? Porque yo les hablaba de ese momento donde yo me completé en Dios, donde yo lloraba de soledad, pero Dios vino a llenar esa soledad. Que hay gente que está en la casa escuchándonos ahorita, que lo tiene todo. Exacto. Tiene refri llena, tiene zapatos caros, tiene todo, tiene vehículos de marca, tienen una familia, pero están vacíos. O sea, no hay esa alegría. Se levantan a tomar un café y lo primero que piensan es, ¿cómo puedo llenar ese vacío que está en mí? O sea, tengo un buen trabajo de $50 la hora, pero ¿cómo puedo llenar ese vacío? Que era lo que yo tenía que no podía llenar. Entonces, el único que lo complementa es Dios. Cristo llega a complementar ese vacío. Y usted dice ahora, wow, ¿cómo es que solo con el simple hecho de decir, Señor, yo te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador? Eso, pero ¿cómo es posible? Y ellos, mis amigos, se hacían la pregunta. Miren lo que le voy a decir. A ver. Salíamos, porque yo era el que pasaba al Super 24, por eso se llamaba Super 24, abierto las 24 horas a comprar los gorditos, o sea, los gorditos de alcohol. Compraba 20 de esos. Y nos íbamos allá a la finca y nos poníamos hasta arriba. Entonces, cuando yo llego la primera vez me invitan y pues a tomar y yo tranquilo, ¿va? O sea, sin decirle, mira, te vas a ir al infierno, que lo que estás haciendo está malo, te vas a perder, hijo del diablo. No, nada. Dios me dijo, calladito, que yo voy a actuar. Y ellos me incitaban, ¿no? Me decían, ay, a vos te encanta el whisky, aquí estaba, y del más caro, o sea, ¡pa! No, muchas gracias, va, o sea, yo les agradezco mucho, pero yo, mi mineral con mi limoncito, va, salud, pues salud, va, yo con mi mineral y mi limón, salud todos, y nada. Entonces ya cuando ellos tenían sus 2, 3 copas, entonces ya venía la pregunta, la primera pregunta era, ¿cómo poder dominar esa fuerza de voluntad? Digo, es que no soy yo, o sea, el que vive en mí es más fuerte que cualquier vicio que pueda haber en el mundo. Y habían veces que dejaban de tomar por el respeto. O sea, ¿cómo es posible de que el que nos enseñó a tomar no esté tomando? Eso no nos cabe adentro. ¿Cómo es posible que el que nos enseñó a tomar no pueda estar tomando? Entonces dejaban de tomar y ellos mismos me daban a mí la pauta para yo hablarles del evangelio. Entonces ya sacaba yo mi teléfono, mi iPad y les empezaba a compartir lo que ellos me preguntaban a mí, de el poder
la autosuficiencia que tiene el hombre para poder dejar de hacer algo que tú sabes que a la larga te va a hacer daño. Entonces nosotros éramos para el 15 de septiembre, era de ponernos hasta arriba, irnos al parque donde los cañones del ejército, y como uno de ellos, el papá era coronel, nos íbamos y teníamos acceso a los cañones cerca, ¿va? Y imagínense los 100 cañonazos a la hora, el 15 de septiembre, a binguín, o sea que eso tronaba. Y nosotros nos sacudíamos, pero estábamos borrachos. Entonces, y lo recordaba eso. Ahora, ¿por qué no dejamos que ese cañonazo que sentíamos entre a nosotros y nos cambie, que sea Dios? Y algunos de ellos terminaban llorando en medio del tomar. Y algunos decían, ¿sabes qué? Tienes razón. Y se iban conmigo en la noche en la iglesia donde iba a tener el concierto, se iban conmigo. Me decían, vos, pero ¿cómo es posible que vos tenés la lacra? O sea, la lacra del pueblo está sentada en la iglesia. El poder de Dios todo lo puede. Ahora, ¿cuál es mi satisfacción? Llegar y ver, pues, la mayoría del 80% de mis amigos son pastores. Son ministros en iglesias, en los pueblos. O sea, abrieron sus fincas y adentro de sus fincas hicieron, donde era el corral de tal cosa, hicieron para la gente que trabaja para ellos, hay una capilla, hay una iglesia pequeña dentro de sus lugares para adorar a Dios. Eso es lo que hace Dios. Qué interesante, amables oyentes, estamos compartiendo estos minutos con Eric Porta, músico de profesión, compositor, ministro de alabanza. Ha llenado muchísimos lugares con canciones que ha alegrado nuestro corazón. Pero estamos hablando a las familias, estamos hablando a los matrimonios. Y yo recibo muchas preguntas de parte de los papás. Yo estoy orando por mi hijo, por mi hija. Él desde niño ha ido a la iglesia. Desde niña les hemos comenzado a encaminar en las cosas de Dios. Pero llegó una etapa en la que se ha desviado. El día de hoy no llegó a mi casa. Está bebiendo. Voy a tener que ir a recogerlo de algún lugar o sus amigos lo van a dejar en la puerta todo sucio y Dios se habrá olvidado de mí. Yo sé que la mamá suya ha estado orando porque usted me dice que también desde niño estaba en la iglesia. ¿Cómo fue esa etapa, Eric? Sí, yo creo que una de las cosas, usted menciona algo muy importante en estos días, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? La paternidad. Nunca deje de mostrarle a sus hijos la figura paterna. Por muy malo que sea, siempre la figura paterna tiene que ver mucho en un hogar. Yo siempre digo, aún estando yo ahorita en lo del evangelio, mis hijos, pues mi primogénita es la hembrita, entonces como yo viajaba mucho, entonces mi hija creció en los primeros 4 años sin verme muy seguido, porque yo me iba 30 días, regresaba, pero aún así mis hijos siempre en los días que yo estaba en casa, les daba el tiempo de calidad. Y lo que nuestros hijos buscan hoy es ese tiempo de calidad, ese tiempo de vámonos al heladito, vámonos al juego. Mire, nunca descuide si su hijo está en el béisbol, en la escuela. Vaya, a mí no me gustaba el béisbol y mi esposa me decía, viejo, pero tenés que estar con tu hijo en el béisbol. Yo odiaba el béisbol porque me acordaba de mi niñez. Wow. O sea, me acordaba donde nunca vi a mi papá en ese momento, ¿no? Nunca tuve un papá que estuvo conmigo viéndome jugando el fútbol de la calle o cuando jugábamos el béisbol, no con las pelotas que hay hoy, no existían en nuestros pueblos. Eran las pelotas, las hacíamos de los calcetines viejos, los cosíamos y no era el béisbol de como el que se juega hoy. Eso era de que tenía que tentarte yo con la pelota para tratar la manera de que te murieras, ¿no? Ahí y el out. Entonces, aún todavía, yo soy de los que siempre le digo a la gente, la Biblia dice que nosotros no podemos hablar con los muertos. Eso dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, pues no tenemos que practicarlo. Que hay gente que va al cementerio a hablar con sus muertos y eso lo condena a Dios. Entonces, la única vez que yo fui al cementerio fue porque yo tenía rabia. Tenía rabia. Aún todavía siendo cristiano, yo tenía una rabia contra mi papá. Y yo fui a la tumba de mi papá, y yo fui a sacarme esa espina, porque si usted tiene una espina adentro, siempre va a provocar pus, va a provocar esa molestia. Y yo lloré 2-3 horas en el cementerio,
No lloraba porque estaba enfrente de un muerto, lloraba porque yo tenía eso. Le gritaba a mi papá, le decía, ¿por qué nunca tuve esa figura paterna de un papá que me sacaba y me dijera, hijo, vámonos a comer un helado? Y lloraba. Entonces, desde ese día que yo salgo del cementerio, yo salgo libre. Incluso me tomé hasta un coco de los que venden afuera. Me lo tomé como nunca en la vida me había disfrutado, porque yo me sentía descargado. Entonces, hay momentos en la vida donde tus hijos se van a cargar porque no ven esa figura paterna de decir, vámonos al fútbol, vámonos. Mire, si usted es cristiano, la iglesia no lo es todo. Usted tiene que tener un balance también de que sus hijos lo necesitan. Si usted no es cristiano, pues agarre a sus hijos y váyase al parque, lléveselo, pregúntele, hijo, ¿qué te gustaría hacer hoy? Tal vez su hijo quiere salir a caminar con usted al parque y quiere sentarse en una banca porque él quiere contarle de que hay un amigo que le está ofreciendo mota, que le está ofreciendo cocaína en la iglesia. Ahora hay otras cosas, ¿no? Ahora está la anfetamina, esta nueva onda que se levantó ahorita, esta droga que está matando a nuestros jóvenes. Ahorita se acaba de morir un hijo de un pastor amigo mío porque un amigo le mostró, mira, prueba esta pastillita. Y fue tanta la pastilla, tan fuerte la dosis del fentanilo, lo mató instantáneamente. En 15 minutos tenía fulminado el cerebro. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado. Sus hijos tienen tanta cosa. A mí me sucedió como papá en la escuela, ¿no? Mi hijo tenía amigos en la high school, que es el momento más difícil de los hijos en la escuela, donde mi hijo me empezó a decir, mira, mis amigos me están ofreciendo esto y esto. Entonces, nuestros hijos quieren hablar eso con nosotros, pero el problema es que se sienten rechazados por nosotros mismos al no querer escucharlo. Esos cuentos, vos estás exagerado. No, escucha a sus hijos. Entonces, ese fue mi problema, de que a los 12 años no tenía un papá que me escuchara. Tenía una mamá muy tosca. Mi mamá era una mujer hacendada, mi mamá era una mujer de finca. Entonces, era aquello no, que tranquilo, que mira, y al cincho, ¿no? Y ¡pa! O sea, entonces yo no tuve eso, que ahora, digo yo, si yo hubiese tenido una mamá o un papá que me hubiera sentado, me hubiera escuchado, o me hubieran dado ese tiempo de calidad, esos 15 minutitos, yo tal vez no hubiera pasado el tiempo terrible que pasé a mis 12 años, ¿no? Entonces, yo lo motivo a usted que esté escuchando. Calidad de vida no es que usted le dé todo a su hijo. Usted le está haciendo un daño a un hijo cuando le da todo. Exacto. Calidad de vida es cuando usted se sienta y le dice a su hijo, mire, mi hijo, en la casa hay cosas que hacer. La basura se saca, no se saca sola, las bolsas no tienen pies. Ayúdeme, quiere ganarse usted la salida al cine, ayúdeme a sacar la basura. Hay que limpiar un poquito. Yo le enseño a mis hijos, les enseñamos a que su ropa se lavaba a la edad de 10 años. Les enseñamos cómo lavar ropa, cómo doblar ropa, cómo hacer la cama. Usted no sale si la cama no está hecha. O sea, quiere ganarse el privilegio, quiere manejar carro, perfecto, pero necesito su cama. Entra a su cuarto, está limpio. No, tu cuarto necesita lavarse el baño. Ahí está todo, no puede decir que no hay, ahí está todo. Te proveemos todo, pero tienes que hacerlo. Entonces, eso es calidad de vida. Cuando usted tiene a sus hijos enseñados, mi hijo, por ejemplo, hay que cortar la yarda. Sí, tenemos jardinero, pero hay cierta parte, yo tengo una yarda muy grande donde allá arriba no llega el jardinero. Eso le toca a uno. Entonces ese monte que creció durante la lluvia, hay que hacerlo. No, es que necesita, si usted quiere una calidad de vida, haga eso y luego se va. Entonces hay que enseñarle a los hijos principios y valores, y cuando menos sintamos, vamos a tener a nuestros hijos por mucho tiempo alrededor nuestro. Qué cosa linda. ¿Cuál fue el momento más triste de tu vida, Eric? El momento más triste de mi vida fue ver partir a mi mamá. Mi mamá siempre anheló verme como estoy ahorita. Mi papá no lo pudo ver, mi mamá sí pudo ver todavía en sus últimos días, ver a su hijo pues en un altar cantando. Eso qué lindo. Eso, creo que cuando yo traía a mi mamá que me viniera a visitar, mi mamá siempre toda su vida fue adventista, ¿no? Era no se puede comer puerco, y yo por molestarla, ¿no? Me compraba mis chuletas de puerco y me las comía delante de ella y le decía, prueba, hombre, le decía yo, no te va a hacer nada, y le daba, ya me hiciste pecar, no, le digo, tranquila, le digo, no tengas pena, te moriste, le digo, no te moriste. Entonces ya le explicaba a mi mamá, ¿no? El aspecto de bíblico, porque a ella le gustaba mucho cómo yo le explicaba la Biblia. Y que mi mamá viera eso, ¿no?
ver sentada en primera fila, cantar esas canciones, y hasta ella misma me decía, nunca me imaginé de que lo que un día sembré en tu corazón, yo lo iba a ver a la larga. Valió la pena, me dice, orar por vos, valió la pena desvelarme y pedirle a Dios que en el tiempo que estabas tirado en la droga y en el alcohol, Dios te levantara. Y madres que están, ustedes que nos están escuchando, nunca deje de orar por sus hijos. La clave de la victoria es la oración. La clave de ver a su hijo parado, ese hijo que tal vez tiene conflictos con la droga, conflictos con el cigarro, conflictos con el alcohol. La oración es como una valla de ángeles que usted hace a sus hijos. Y eso a la larga se va a convertir en ese escudo alrededor de mí, como decía David. Y cuando usted menos siente, usted va a ver a su hijo sentado en una iglesia adorando a Dios. Los momentos tristes, ver a la mamá partir. ¿En qué momento recibiste? Miren, nos has hablado tanto de Dios, hay tanto de Dios. Después de haberte puesto ese nombre del diablo increíble, ¿cómo cambió tu vida? ¿Cómo fue ese cambio que ha ocurrido para que después de estar en la droga, en el alcohol, incitando a personas que tengan que consumir también, de pronto tu vida haya cambiado? ¿Cómo fue eso? Y yo creo que cuando tú tocas el suelo, ahora entiendo, ¿no? Cuando uno no entiende cosas cuando no te pasan. Uh-huh. Usted no le puede hablar a un panadero de pan. Claro. Usted es un locutor. Lógico. Sí, usted es una persona que está en medios. Uh-huh. Yo no puedo ir a decirle, ahora, mire, es que te hizo falta levadura en el pan. No soy panadero, no sé hacer donuts. Zapatero a tus zapatos. Exactamente, el Ajá. dicho está bien dicho, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo pienso de que cuando uno está en esto, uno puede dominar cuando usted lo vive. Entonces, cuando usted toca el suelo, por eso es que Jesús nos dio el ejemplo más grande de cuando dice que Él llegó hasta lo sumo. Uh-huh. Cuando uno no entiende que Jesús, o sea, no hay un lugar más bajo que la humillación hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir? No hay lugar más bajo que lo bajo que tocó Jesús para que nosotros estuviéramos en el lugar que estamos hoy. Uh-huh. Entonces, cuando yo toco ese lugar, lo más bajo, uh-huh, dormir bajo los puentes, después de tener todo en casa, como el hijo pródigo, yo toco lo más bajo, estar tirado bajo de un puente, deseando una cama, tirado con el pantalón ya casi pegado en la piel, el pelo largo, o sea, hay un montón de cucarachas, hormigas, uh-huh, ahí en el pelo que no me bañaba por mucho tiempo. Entonces, cuando usted toca el suelo, se da cuenta de que, y usted ve hacia arriba y dice, hay tanto espacio de aquí al cielo que ¿qué estoy haciendo yo tirado aquí? Entonces, el dicho no sale de Guatelinda para caer a Guatepeor, ¿verdad? Entonces, llegó un ángel y me habla de Dios. No fue mormón, no fue un mormón. ¿Cómo fue eso? Sí, o sea, llegaban los mormones a hablarnos al puente, llegaban los testigos de Jehová, llegaban los cristianos. Pero ese día, yo me acuerdo que exactamente eran como esta hora, 7 y algo a la mañana. Y empezó como a entrar entró como un torbellino de viento y se levantó un polvo. Uf, así, ¿no? Raro, porque nunca pasaba eso, menos bajo un puente. Uh-huh. Y de repente después de ese aire aparecen 2 individuos grandes, o sea, hablando tipos altos, uh-huh, una tesitura preciosa, o sea, usted lo podía ver en su piel como cara de niños, como que se acababan de maquillar. Wow. Y un resplandor impresionante. A mí se me va el efecto de la droga. Yo tenía media hora de verme drogado, entonces yo de repente siento un olor como a uva machacada, un olor hacia vino, y entre vino y como un ungüento rico, ¿no? Un olor de entre aceite agradable. Uh-huh. Y entonces se me ve el efecto de la droga y estos 2 hombres, uno de ellos como que salían rayos de sus ojos, me cautiva mis ojos y me dice estas palabras, así, no habló más, me dijo, Cristo puede cambiar tu vida. Cuando él me dice eso, yo me siento diferente, yo empiezo a olerme, ¿no? Ese olor feo que uno cuando no se baña, uh-huh, yo no sentía eso.
Yo siento eso, no siento el olor del pecado, siento el olor de ese vinagre que uno tiene por no bañarse, ¿no? Uh-huh. Cuando yo me doy la vuelta para agarrarme y levantarme, ya no están. Wow. Entonces, ya no están. Solo se siente otra vez ese, como cuando se va algo. Entonces yo empiezo a caminar. Y yo pensé que se habían ido alrededor del puente. Y cuando yo veo hay una cuadra muy grande y empiezo a caminar y a caminar y a caminar, llego a la esquina de una taquería y encuentro a otro muchacho que en una taquería me dice, oiga, usted está muy joven para estar así. Cristo puede cambiar su vida. Y eran dos. Oye, no es algo común que dos personas en medio de 15 minutos te digan, Cristo puede cambiar tu vida. Entonces yo ya empiezo a sentir esa necesidad de hambre, o sea, no tenía eso porque la droga me alimentaba, estaba muy delgadito yo. Entonces llego a otro lugar donde está otra taquería, encuentro a otro joven y me dice, oiga, ¿tiene hambre? Y yo tenía hambre, ¿no? Entonces le digo yo, sí. Me dice, y cuando él se sienta conmigo me dice, ¿usted de dónde es? Ah, yo soy guatemalteco. Ah, yo también soy de Guatemala. ¿De qué parte? Ah, yo soy de Chiquimula. Ah, me dice, mire, qué casualidad, me dice, yo también soy de Chiquimula. Me dice, pero ¿por qué está así? Me dice, usted es un pordiosero, así decimos nosotros, no decimos indigente, decimos pordiosero. Sí. Le digo, bueno, es el destino de la vida, pero Cristo te puede cambiar. La tercera persona. Entonces mi mente, ¿no? La tercera es la vencida. O sea, me hablan primero aquel, no los vuelvo a ver. Yo no entendía qué estaba pasando. Entonces él me lleva, me dice, ¿por qué no vamos a mi lugar? Me dice, y yo lo puedo ayudar. Y me llevó, me bañó, me dio su ropa de él era delgadito. Me empezó a quitar, me quitó el pelo. O sea, se tardó casi 1 hora y media. O sea, sacó una manguera, sacó el jabón ese que viene en bote. No menciono nombre porque no están pagando el comercial, pero... Está bien. Bueno, entonces me baña, me cambia, se acuerda de esa loción que existía antes, ¿no? Esa Old Spice, ya no existe. Claro. Me baña de esa onda y nos vamos a la iglesia. Yo no quería entrar a la iglesia porque yo me sentía tan pecador que dije yo, en la iglesia me voy a derretir. O sea, yo he sido tan malo que yo entrar a una iglesia era lo que menos quería ese día. Y me acuerdo cuando me siento hasta atrás y oigo al predicador, dice, usted que salió de su país peleado con su madre. Uy, ese soy yo, decía yo. Usted que salió de su país y esto, y usted que vino de Guatemala. Y dije, pero es que este chismoso ya fue a contarle al predicador quién soy yo. No, es que no es el chisme, es porque cuando Dios ya te tiene corto, te tiene corto. Exacto. Sí, me acuerdo que para no hacerla larga, él hace el llamado, yo siento que estoy clavado con tornillos en el piso, me quiero levantar y no me puedo levantar, porque era tanto el peso, el pecado en la banca. Cuando menos siento, digo, bueno, es ahora o nunca. Me levanto, pero yo solo me acuerdo que llegué a la mitad de la iglesia. Ya de ella no me acuerdo. Me acuerdo a las 2 horas después que el conserje de la iglesia, el que cierra la iglesia, llega, me toca en el hombro y me dice, oiga, ya tengo que cerrar la iglesia, usted ha estado llorando por 2 horas, esto es lo que dice, gracias Señor por perdonar mis pecados. Entonces ahora entiendo que al que mucho se le perdona, mucho ama. Dios me perdonó tanto y lo primero que hice cuando yo salgo de la iglesia fue pedirle a este muchacho y le digo, oye, yo necesito un favor, necesito usar un teléfono. Y lo primero que hice fue llamarle a mi mamá. Oh, qué lindo. Le llamé a mi mamá, decirle, mamá, el hijo perdido, el hijo que no te ha hablado por 3 años. Digo, ahora encontró a Cristo y la oveja, pues también mamá, yo no soy la blanca, pero la gris, soy negra, pero ya estoy, ya voy aclarando, la verdad. Eso sí le dije, mira, ya voy más claro que negro, ¿va? Entonces, mi mamá empieza, llora, está llorando conmigo en el teléfono. Y incluso mi mamá estaba hasta mala. En ese momento mi mamá vuelve en sí otra vez, hasta se sintió mejor. Wow. Y ya fue una cosa donde mi vida empezó y fue cuando Dios me llama. Yo regreso a la iglesia, empiezo a funcionar como bajista en la iglesia, no bajista de tocar, sino el que bajaba las bocinas, el que bajaba los cables. Y me involucro hago un grupo de alabanza, me dan una pista, canto. No sabía yo que tenía ese don.
Porque Dios cuando te llama te capacita. Eso dice la Biblia. Ujú. Que al que llama Dios capacita. Usted no necesita ser capacitado, deje que Dios lo capacite, porque esa capacitación es la que tarda en la vida. Ujú. Y aquí estamos hoy, después de 30 años, y cuando cuento esto, siento que fue ayer. Wow. Y han pasado 30 años, como algo así, como una luz del flashazo. Y lo cuento y hasta se me enchina la piel porque yo sé que Dios es un Dios que restaura familias, restaura a las personas, las vidas. Entonces, calidad de vida es restauración, calidad de vida es que usted se levante en la mañana viendo a su esposa, no diga, y amaneciste, y no diga, diga mejor, ¿cómo amaneció mi muñeca? No diga, y amaneciste bien. ¿Otra vez? Sí, o sea, no. O sea, Sorprendido. la vida es el regalo más grande que Dios nos puede dar. Exactamente. Llega una pregunta. ¿Y tu adicción y la droga y el alcohol? ¿Has recibido a Cristo en el corazón? ¿Has ido por algún centro de rehabilitación? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Cómo dejaste todo eso? Eso no es por arte de magia. Cuando Dios hace la obra, la hace en segundos. Ya. Yo nunca, incluso yo tuve que ir a un hospital después porque me quedaron manchas en la piel Ujú. de tanta heroína que yo me inyectaba. Y cuando yo me hago una prueba, yo tenía una prueba antes que habían llegado abajo del puente y salía que yo tenía leucemia en la sangre, cáncer en la sangre, por tanta droga, ¿no? Entonces, yo regreso como al año y llego al mismo hospital de donde llegaban a hacer las pruebas, porque en ese entonces estaba lo del SIDA, ¿no? Empezaba a oírse por las jeringas que uno usaba, ¿no? Ujú. Le llegaban a uno a dar jeringas a los puentes y gracias a Dios yo nunca salí afectado, ¿no? Porque cuando Dios ya tiene control de tu vida, Dios te guarda. Él es mi guarda. La Biblia dice, Él es mi guardador. Y ahora entiendo, ¿no? Ahora puedo disfrutar la palabra como no la disfrutaba antes, como yo pasé en esto. Puedo disfrutar los versículos bíblicos, los hago como míos, ¿no? Donde dice, Jehová es mi guardador, Él es mi luz, mi protector, y Él te protege en cualquier lado. Ujú. Entonces llego al hospital, me hago las pruebas, y el doctor salía, así como haciéndole la cabeza, como que dice, no puede ser posible. Me dice, venga otra vez, necesitamos sacarle sangre otra vez. Y a la tercera vez que me están sacando sangre, pues este vampiro está muy... A mí me han sacado como 10 tubos de sangre y le digo, doctor, ¿qué está pasando? Mire, me dijo, es que la verdad me dice, no puedo, no cabe en mí como un profesional, me dice. Hace un año usted tiene cáncer en su sangre y yo salgo con el primero y pensé que me había equivocado, hago el segundo y sale igual. Ya el tercero me dice, es imposible. ¿Pero qué es imposible? Le digo yo, sale que su sangre es la de un niño recién nacido y eso es imposible a su edad. Le digo, sí, yo lo puedo creer, le digo, porque yo tengo a Cristo en mi corazón ahora. Cristo me cambió. Entonces, mire, vamos a ser honestos y vamos a hablar así como decimos, no a machete desenvainado en el programa. Claro. Cuando Dios hace la obra, la hace completa. Dios no es... Dios no usa balsas para nadar. Dios no necesita un barco para meterse al mar. Entonces, eso de que el Señor va haciendo la obra poco a poco, eso no existe en la Biblia. Yeah. Dígame usted en la Biblia donde dice que Dios va haciendo la obra poco a poco. No. Dios cuando nos salvó de una sola vez, dice la Biblia. Un sacrificio de una sola vez. O sea, no viene Dios con que, mire, voy a ir a la cruz y ahí regreso para ir haciendo el milagro en usted. No. Cuando Dios le va a quitar a usted la droga, se la quita de la noche a la mañana. En segundo usted es libre, porque Dios lo limpia de todo pecado. Cuando Dios le va a quitar a usted el alcoholismo, se lo arraiga de la sangre de la noche a la mañana. Usted, es más, usted huele y le da náusea. Yo nunca había sentido algo tan terrible. Oler el cigarro. Yo me fumaba 100 cigarros diarios. 5 cajetillas diarias. ¡Wow! Yo me llegaba el olor a cigarro y yo era aquello de que tenía que darme la vuelta, a vomitar. Me daban ganas de vomitar. Conocí a Cristo. De vomitar, ya con Cristo. Y decía, yo no puede ser posible. Si yo fui un fumador empedernido, ¿cómo es que? Entonces,
sentí eso en mi corazón. Me dijo el Señor, yo cuando hago la obra la hago bien. Entonces nunca tuve necesidad, en los 30 años jamás me puse una aguja en mis venas, jamás fumé marihuana una vez más, jamás tuve necesidad de tomarme una copa de alcohol una vez más. Al contrario, veo y sé que lo que está sintiendo la persona, cuando usted toma, no toma por placer. Toma porque usted tiene una necesidad de un vacío que va a llenar con algo que no es Dios. Y yo se lo puedo comprobar bíblicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para resumir todo, el mundo hoy está desconectado por falta de paternidad. No hay paternidad. El mundo está desconectado por falta de paternidad. Necesitamos una figura paterna. ¿Por qué nuestra nación está desconectada? Porque no tenemos un presidente que nos da la figura paterna. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué nuestros hijos están desconectados? Porque no hay una figura paterna. Necesitamos a Cristo como esa figura paterna. Necesitamos al Padre como una figura paterna. Y eso nos va a traer sanidad a nuestra casa. Calidad de vida es cuando nosotros tenemos a alguien que nos guía, paternidad. En Guatemala tuvimos un presidente que se llamaba Efraín Ríos Montt, que Dios lo tenga en la gloria. Fue criticado porque él nos predicaba. Efraín Ríos Montt salía a las 6 de la tarde. Era una ley en Guatemala que todo mundo tenía que estar en su televisor a las 6 de la tarde. Se paraba todo Guatemala a las 6 de la tarde. Y Efraín Ríos Montt salía. Ese fue nuestro Bukele en los 80s. Había una manita que decía, no robo, no miento, no abuso. Y todo abundaba. Si no se roba, yo conozco eso desde hace muchos años en mi niñez, porque ya tuvimos a un presidente que no fue un dictador. La gente creía que era un dictador. No, fue alguien que nos enseñó a vivir bien. O sea, si alguien robabas con la derecha, te agarraban y te ponían la mano en el trozo y en público, con cámara y todo, ¡pau!, te volaban la mano. ¿Serio? Así es. Te quedabas tirado con el dinero y te agarraban robando al paredón del fusilamiento. O sea, te fusilaban. Entonces yo miraba eso en vivo. Lo miré en vivo. A mí no me lo contaron. Lo vi a mis 13, 14 años, cuando la gente era fusilada. Qué increíble. Entonces, Efraín Ríos Montt salía y había una figura paterna. Era el padre de la nación. Nos daba Biblia, nos enseñaba. Si usted no cría a sus hijos, si usted está criando cuervos, críe cuervos, dice la Biblia, te sacarán los ojos. Entonces, todo eso era temor, o sea, a Dios. Ahora no tenemos eso. ¿Por qué? Porque no tenemos esa figura paterna. Yo creo que hay gente, yo lo siento ahora mismo, que hay gente que está escuchando y dice, tiene razón, mucha gente. Tiene razón, gente que nos está escribiendo en Facebook. No nos dé la razón a nosotros, dele la razón a Dios, porque Él sí tiene la razón. Usted que tal vez ha querido corregir a sus hijos, mire, la Biblia dice que la vara da sabiduría. Pero no dice masacre a sus hijos, no dice tortúrelos, dice la vara da corrección. Entonces, si es bueno, si va a castigar a sus hijos, castíguelos, pero de una manera correcta, no violencia. Con amor. La violencia no nos lleva a ningún lado. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Conmigo se pasaron de violentos, ¿no? Yo conocí a un Dios malo. ¿Por qué? Porque mis padres me enseñaron a un Dios malo. Si haces eso, te vas a ir al infierno, desgraciado. Te vas a ver cómo Dios te va a castigar. Entonces yo no conocía al Dios de amor, conocí a un Dios castigador. Uy, decía, me hablaban de Dios y ahí viene el que castiga, ahí viene el que lo lleva al infierno a uno. Sí, o sea, no, ese no es Dios. Ese es el Dios de la boca de tu papá, el Dios de la boca de tu mamá, pero ese Dios no lo encuentro en la Biblia. El Dios te corrige con amor. Usted siente a su hijo y no hay corrección más dura y fuerte para un hijo que usted le haga saber en su cara lo que él está haciendo no está correcto. Que ellos sepan que usted sabe lo que andan haciendo. Yo sé que fumas marihuana. A mí no me lo vas a esconder. Yo conozco quién sos. Eso va a ser lo peor, que sus padres sepan, que sus hijos sepan que usted sabe lo que están haciendo y que usted le hable y le diga, mira, la Biblia dice, fuera de mí nada podéis hacer. Y si estás haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios, no vas a llegar a ningún momento y no vas a llegar a ninguna cosa buena. Entonces sus hijos van a quedar con ese amor de Dios en su corazón y eso los va a martillar.
Ellos van a irse afuera y van a decir, mi papá me dio estas palabras, sin Cristo, sin Dios, nada puedes hacer. Y van a crecer con eso en el corazón. Porque cuando fuesen viejos, no se van a apartar de esa palabra. No de la palabra que usted dijo, sino de la palabra de Dios que salió de la boca de nuestros padres. Y es que hay algo, creo, hermano Gustavo, hermano, muy importante, que a nuestros hijos, antes de que enseñarles a que nos amen y que nos respeten a nosotros como padres, es que amen a Dios y respeten sobre todas las cosas. Sí, ¿sabe por qué? Porque comienzan a amar, a respetar a Dios, 100% téngalo por seguro, que lo van a amar y lo van a respetar a usted como papá. Y algo como dice nuestro hermano Eric, estoy totalmente de acuerdo. Hablo con un jefe, compañero y hermano en Cristo en el trabajo. Quieras o no, la educación comienza en el hogar. Así es. Y cuando los principios, la educación en el hogar se comienza a perder, no esperemos a tener buenos hijos, no esperemos a tener un buen prójimo, no esperemos a tener personas excelentes, ¿por qué no? Y no esperemos padres también a que en la escuela me lo van a educar. No, me lo van a educar en la iglesia. Yo creo que los principios comienzan en el hogar. En el hogar. Y luego vamos por la educación en el instituto donde estén estudiando, luego en la iglesia donde hay una palabra que se le enseñe correcta, donde ayer el hermano Eric hablaba de hablar una palabra sólida, enseñarle. Hablaba usted conmigo y decía, el joven necesita de que no se le ande con muchos rodeos, se le diga lo que es conforme a la palabra de Dios. Al Qué pan, lindo. pan y al vino, vino. Eric, Franklin, estamos después de esta oración. Yo quisiera que ores. Hay gente que está hablando, escuchando, escribiendo y dicen, yo quiero que mi hijo cambie, yo quiero cambiar. ¿Qué debo hacer para cambiar? ¿Qué has hecho, Eric, para que tú cambies? Quisiera que nos dirijas en una oración, Eric. Amén. Y aquellas personas que quieren recibir a Cristo en su corazón, que quieren que sus hijos vengan a los pies de Cristo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, de una manera muy especial. Conozco, Señor, el área de las madres que sufren. El área materna es mucho más delicada que el área paterna, porque las madres sufren por sus hijos que no están bien, que se van de casa. Y Padre, yo te pido ahora mismo que ese consolador que conocemos, que sabe consolar, llegue ahora mismo, Señor, al corazón de esas madres, de esos padres que están angustiados, Señor, de esos hijos que tal vez sus amistades no son las correctas, pero en tu amor, Señor, y en tu misericordia, tú sabes abrazarlos. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, descienda ahora con poder y gloria, como dice tu palabra, y que descienda hacia ese momento, aquel hijo que se fue de casa, que sea regresado como el hijo pródigo, Señor, para que sea revestido con vestiduras blancas y que se le ponga el anillo, Señor, y que se haga fiesta por ellos. Esas madres que han llorado por años por sus hijos, que reciban el consuelo ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús. Sé que esas lágrimas que están corriendo por tus mejillas ahora, Dios las va a recibir en sus manos como perlas, dice tu palabra. Da consuelo, Señor, ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, puedo ver tu rostro, puedo ver tu corazón, que Dios lo está restaurando, porque ahora mismo hay una restauración de esa calidad de vida que has querido. Padre, se reúne la familia, se restaura la familia. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que no habrá más azote en las casas, Señor. Nuestros hijos regresan al redil. Aquel hijo que un día te servía, Señor, en la iglesia, regresa, Señor, a la iglesia. Aquellos, Señor, que nunca te han recibido como Señor y Salvador, que puedan tomar la decisión. Nunca habrá un cambio si yo antes no acepto ese cambio en mí. El cambio tiene que ser en mí primero para poder inyectar el cambio a otros. Usted que nos está escuchando, diga esta oración con nosotros, bien fácil ahí donde está. Diga: Señor Jesús, en este momento te recibo, te acepto como mi Señor y Salvador. Confieso todos mis pecados y sé que los has echado, Señor, al fondo de la mar y nunca más te acordarás de ellos. Gracias, Padre, porque sé que ahora soy tu hijo y ahora pertenezco a la familia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, porque hoy mi nombre está siendo inscrito
en el libro de la vida. Te amamos, Jesús. Amén y amén.